claro que en este mundo es imposible conseguir un poco de justicia. La justicia depende de que haya menos humo. La justicia es lo que es, señor Morticio. Y nada puede cambiarla a gusto de unas cuantas personas. Sin embargo, si les sirve de consuelo, de alguna forma podemos decir que a veces la justicia trasciende nuestro propio plano para poderse hacer. Intrigado. Señores y señores, muy buenas noches. Para nosotros es un placer, una vez más, darles la bienvenida a las sombras y a esta historia de justicia. A pesar de todo. La ley suele ser una cosa. La justicia suele marchar en forma paralela a esta, mas no siempre coinciden en sus propósitos. Normalmente, aquello que nosotros consideramos como justo no suele tener eco en los fundamentos de la ley. Inspirada en la búsqueda de la justicia, la ley no puede cubrir todos los recovecos que debieran cubrirse para asegurarle a las personas que se les proporcionará la justicia requerida. La ley atiende a un sentido mayoritario, a las generalidades, a veces en detrimento de lo específico y personal. El problema es que la justicia auténtica, como tal, tiene varios impedimentos para cumplirse, debido a las situaciones muy específicas que se deberían cumplir. Un ejemplo es la intención. Mientras que el homicidio es un crimen perfectamente catalogado en varias leyes de distintas latitudes, con una penalidad fija para todos los casos en que ello ocurre, en más de una ocasión, esta se topa con las circunstancias atenuantes o de fondo que se advierten en los juicios, que llegan a ser agotadores y tortuosos para quienes los viven desde cualesquiera de sus posiciones, espectadores, testigos, víctimas, o bien el propio perpetrador. Sin embargo, de manera correcta o incorrecta para nuestra propia visión, finalmente se produce una sentencia y se dicta una condena. Ha ocurrido que después de muchos años hay personas de quienes se descubre que han sido injustamente acusadas y condenadas. Y aunque algunas de ellas han vivido para tener la pequeña satisfacción de que se les reincorpore a la sociedad y se les reconozca su inocencia, hay muchas que después de fallecidas no alcanzan esa posibilidad, quizás porque la pena misma que tuvieron fue justamente la de la ejecución. Y por supuesto, no puede apelarse después de haberse cumplido, ¿cierto? Sin embargo, suele decirse también que la justicia de los hombres es una cosa y la justicia llamada como divina es otra muy distinta, muy distinta.
para algunos de los ávidos lectores. La novela del mexicano Ignacio Manuel Altamirano, llamada como El Zarco, fue probablemente uno de los mayores éxitos editoriales en una época en la que, como en la nuestra actual, en que desafortunadamente los casos de criminales llaman mucho la atención y la actitud un tanto cuanto desafortunada de algunas personas tiende a entronizar y a convertir en héroes a algunos de estos criminales, lo que hace, de algún modo, la novela del Zarco, aunque, Ignacio Manuel Altamirano no hace por darle un muy buen camino a su personaje maligno dentro de la novela. Pero sí se habla muy admirativamente de los llamados plateados, que no eran otra cosa sino una serie de fascinerosos reconocidos por tener trajes cargados de distintos adornos de plata, por supuesto en todo lo que es el saco, lo que es los pantalones, trajes de charro que, como sabemos, tienen una profusión de elementos metálicos que sin duda alguna le dan distinción. Todas estas características de estos trajes hacían que hablar de los plateados era hablar de gente que se había encontrado la manera de hallar una forma muy apropiada de hacer crecer su fortuna sin mucho esfuerzo. Y por supuesto, en aquella época, el gobierno de Juárez, lo que mucho se habló es que ejerció mano dura contra este tipo de personas, pero también por motivos políticos que empezaron a entremezclarse con las situaciones criminales. Por supuesto, dio amplio empleo de la fuerza a la gente que apoyaba su gobierno para poder acabar con los seguidores de aquellos conservadores que, sin duda alguna, iban en contra de lo que planteaba el gobierno juarista. Dejando de lado la cuestión meramente histórica y política para otros instantes, debemos decir que, por supuesto, de un lado y del otro acudió la ceguera propia de todos estos conflictos en los cuales, en ocasiones, por causa de buscar lo justo, desgraciadamente se acababa haciendo algo que carecía en absoluto de fundamentos legales y, por supuesto, de justicia para muchas de estas personas. Así fue como don Aureliano Rojas, quien pertenecía a la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, fue capturado por causa de considerar que era uno de los que apoyaban a las fuerzas conservadoras dirigidas por el feroz Leonardo Márquez. Por supuesto, las fuerzas liberales no estaban en absoluto, en indisposición de considerarlo así, puesto que una característica de los conservadores, sin duda alguna, era precisamente la cuestión de índole religiosa. Pero el tema es que don Aureliano Rojas no era ningún tipo de general conservador, ni era un delator, ni apoyaba a las fuerzas conservadoras de ningún modo. Señor Aureliano Rojas sencillamente era un comerciante. A eso nos referimos cuando existen toda esta serie de circunstancias que entorpecen la marcha de la justicia. Una de ellas, por supuesto, como mencioné en principio, es la cuestión política. A veces parece insalvable porque finalmente lo que parece justo para un bando no lo es para el otro, y así sucesivamente. Pero el hecho es que en medio de ese fuego cruzado de dos bandos, a veces la gente inocente quedaba atrapada y no tenía la menor posibilidad de escapar, y esto fue lo que le pasó al señor Aureliano Rojas. Por mucho que su cofradía, la gente que lo conocía y la gente que lo quería, hicieron un gran esfuerzo para tratar de salvarle la vida, ello no fue posible.
Y es entonces cuando desgraciadamente don Aureliano Rojas tuvo que conocer la pena que se reservaba para todos aquellos que se consideraban traidores a la patria y traidores al gobierno de aquel entonces, y esta fue el ahorcamiento. Se cumplió la ejecución y, por supuesto, él, como todos los de su cofradía, no iría al cadalso sin tener una medalla de la propia Virgen del Carmen. Era indispensable. Se consideraba que la Virgen les ayudaría en el terrible tránsito de esta vida a la otra, o, en su defecto, a conservar la suya mientras ello fuera posible. Pero don Aureliano Rojas ya no podría conservarla. Hasta el último siguió clamando su inocencia. Detengámonos aquí. Qué terrible tiene que ser para un hombre estar en tránsito de pedir justicia y ver que no le es concedida, que no se le permite demostrar absolutamente nada, que por causa de los sumarísimos que eran los juicios, en este caso por causa de la velocidad con la que se desarrollaban, que no permitían presentar ni testigos ni ningún tipo de argumentos legales para poder defender a alguien. Por causa de estas circunstancias, muchas personas inocentes llegaban a fallecer de una manera terrible. Esto fue lo que pasó con don Aureliano Rojas. Falleció, como muchos tal vez perecieron en aquel entonces. Sin embargo, el tema es que cuando empezaron a despejar los cadalsos, por supuesto, para nuevas ejecuciones, como es natural, se desembarazaron del cuerpo de don Aureliano Rojas. Al día siguiente, que llegaron a cumplir nuevas faenas de muerte y ejecución, el cuerpo de Aureliano Rojas estaba ahí nuevamente. ¿Acaso al principio sus ejecutores pensaron que se trataba de una distracción? Alguien no había cumplido su labor, habían dejado el cuerpo. Decidieron no preguntarse demasiado. Necesitaban el espacio. Volvieron a bajar el cuerpo. Sí, volvieron a intentar depositarlo en otro lugar. Al día siguiente, no obstante, una vez más, el cuerpo apareció colgado. Y ya en este punto, no era posible dudar que esto lo hubieran hecho, tal vez a propósito. Y como era tan poco factible que alguien se hubiera dedicado a subir el cuerpo para colgarlo, de repente la idea ya no se les empezó a hacer tan alejada de la posibilidad. Por ende, decidieron vigilar aquella noche después de bajar el cuerpo y nuevamente intentar deshacerse de él. Sin saber cómo y como si hubiera eludido la vigilancia, una vez más, el cuerpo de Aureliano Rojas volvió a pender
de la horca. Para este punto, ustedes que me escuchan, seguramente tendrán la duda de, bueno, que no se estaba estropeando el cuerpo por causa de el natural efecto de la muerte en los restos humanos cuando uno ha fallecido. El testimonio de algunas personas en aquel entonces narra que el cuerpo no estaba sufriendo ninguna señal de descomposición. Todo lo contrario, se conservaba tal como el primer día. Y tan solo el hecho pavoroso de saber que estaba fallecido era lo que impedía de alguna forma pensar que quien estaba ahí colgando no estaba vivo, pues tenía todas las trazas de que así era. Es entonces que finalmente el padre Paulino Robles tuvo que hacer labor para ver qué era lo que estaba sucediendo, puesto que si no podía explicarse como el mal gusto de un bromista, entonces tenía que explicarse como una anomalía que sin duda alguna solo Dios podría poner de nuevo en orden. Mucho se ha hablado de que hay personas que tienen una imaginación extraordinaria para hablar de este tipo de eventos. Yo me preguntaría en muchos casos qué se ganaría con tanto como ello. Pero el padre Paulino Robles, al día siguiente, narró que tuvo una conversación con alguien. No, con algo. Bueno, en realidad, se dice que tuvo la conversación, ni más ni menos, que con el espíritu que animaba el cadáver de don Aureliano Rojas. Tal como en vida, don Aureliano Rojas volvió a quejarse de esa imposibilidad de demostrar su inocencia y que, por supuesto, considerando que era injusto su muerte y que no había otra forma, de ningún modo, de retornarle la vida que injustamente le había sido arrebatada, requería que al menos sus restos descansaran en Camposanto. No iba a permitir que se le arrojara como a tantos cadáveres de personas que habían sido ejecutadas por la maquinaria de justicia del gobierno en aquel entonces. Le costó mucho trabajo al gobierno por razones políticas. ¿Cómo iba a ser posible que una persona que había sido ejecutada por ser conservadora de repente tuviera la oportunidad incluso de una sepultura, una santa sepultura y de todos los rituales funerarios correspondientes, puesto que muchas veces parte de la pena era negarles ese tipo de servicios? Sin embargo, era eso o estarse arriesgando a que el cuerpo regresara a animar en la noche las pesadillas de toda la gente. Entonces se decidió finalmente optar por el enterramiento. La Jefatura y Comandancia Militar de Atlisco, Puebla, que es donde quedó testimonio de este evento, narra que los eventos fueron rigurosamente ciertos. Sin embargo, ¿quién podría jurarlo? ¿Quién podría jurar que Dios le hubiera concedido justicia a un hombre muerto?
¿cómo podríamos saberlo? Ah, qué ñañaroso. Vale, señor Morticio. ¿Y por qué sucede eso? No tengo idea. Hace años se decía que en Barbados había una tumba, una cripta donde cada vez que enterraban un cuerpo, siempre los ataúdes empezaban a moverse y a cambiarse de lugar, y cada vez que abrían pues se encontraban así hasta que decidieron sellar por completo y pues ya no se sabe mucho si realmente el fenómeno ocurre. Pero pues si nosotros pensamos en la intervención humana de alguien que estuviera haciendo una broma, pues vaya modos de tomarse tiempo para hacer una broma así, igual aquí en este caso, ¿no lo cree? Por supuesto, está la otra explicación, pero finalmente no nos corresponde a nosotros llegar a ninguna de ellas. Corresponde a nuestros amigos, quienes dentro de sus creencias y por supuesto también con sus ideas, sin duda alguna, hallarán una explicación mucho más plausible para todos ustedes. Nosotros solamente cumplimos con traer la historia y eso es todo lo que podemos hacer. Las reflexiones les corresponden a ustedes sobre este tipo de casos que traemos a ustedes. Nosotros traemos este tipo de situaciones, así como también en las crónicas de Morticio, en la cuenta de TikTok del señor Morticio, tenemos este tipo de historias acerca de costumbres funerarias poco frecuentes, acerca de muertes absurdas, acerca de predicciones fabulosas, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no es así? Y todo esto se encuentra dentro del universo de las leyendas del cuervo en sus redes sociales, en las cuales tenemos Leyendas del Cuervo Oficial y el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial, donde están todos precisamente los vínculos de los videos nuevos, de recomendaciones, entre otras cosas. También están los videos del señor Morticio y asimismo también pues de algunos otros proyectos alternos que nos hemos dedicado a hacer, sobre todo si ustedes tienen Twitter, los invitamos a que sigan la cuenta de pod-raven666 los viernes para estar en las leyendas a la luz de la luna. ¿Qué es eso? Es un espacio de emisión en donde todos los amigos que deseen contarnos una historia, deseen contarnos una leyenda, algo que les haya sucedido, un servidor, Paul Raven, estará ahí para escucharlos y para platicar con ustedes en un horario de las 7 de la noche en la Ciudad de México. Calculen ustedes su horario si ustedes quieren estar. Tenemos participantes de Colombia, de distintos países ahí. Entonces, pues obviamente si ustedes sienten deseos de pasar ese espacio, los invitamos a conocerlo. De la misma manera también pues los invito a conocer el espacio de literpo.com, cuya cuenta en Twitter es literpo-publish, que es la revista de Literpo, dirigida por la maestra Nedi 6, a quien le mandamos un cariñoso saludo, y donde también hacemos nuestra labor y por supuesto que nos ayudan, por supuesto, con la promoción de este espacio que es Las Leyendas del Cuervo. También en Eternas Lunas, donde la maestra Nievampi, a quien también le mando un cariñoso saludo, maestro Nathaniel Llano, un fuerte abrazo, promueven nuestro trabajo en esta página de Facebook, en donde con la URL de Cultura Gótica nosotros encontramos todo el universo de las leyendas del cuervo, donde participamos activamente con nuestra poesía, con los videopoemas y con los libros del cuervo, que es el espacio en donde hablamos de cultura gótica, de libros acerca de autores de horror o de temas de cultura gótica como la depresión, la muerte, entre otros. Así que únense a esta página, búsquenos en la cuenta de Instagram EternalDunas1 o también en la cuenta de Twitter EternalDunas22, en donde pues ustedes tendrán la oportunidad de llegar a este universo del oscuro, al cual pertenece también esto que es las leyendas del cuervo y las crónicas de Morticio. Y sin más por el momento, y agradeciendo por supuesto la atención que nos han brindado, vamos a retirarnos, no sin antes recordarles que el próximo martes, si ustedes así lo desean,
Estaremos dándoles una vez más la bienvenida a las sombras, agradeciendo la preferencia de todos ustedes y por supuesto recomendándoles siempre que se suscriban al canal, que nos otorguen un like y también que activen la campanilla para que no se pierdan videos futuros y puedan ser siempre bienvenidos a las sombras.